Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En un ratito vamos a hablar con un grupo muy variado de periodistas. Tenemos una mesa bien, si se quiere, internacional, con gente que ha tenido mucha experiencia, no solamente en Argentina como periodistas, sino en otros lugares del mundo. Y me parece interesante para enfocar el efecto Trump, que hoy se sintió fuerte. Después van a ver cómo Macri hace prácticamente un año jamás imaginó el escenario de hoy, un Trump presidente, y eso explica por qué el gobierno se jugó tan fuertemente por la administración demócrata, por Hillary Clinton. Pero también explica el desconcierto que hay. De hecho, hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, planteaba, incluso sabiendo que ya Trump es presidente, la incertidumbre que esto genera, y trataba de explicar por qué para el gobierno hubiese sido mucho más fácil una cuestión ordenada con una administración demócrata, en una continuidad de Obama. Lo cierto es que hoy empezaron a vislumbrarse un par de tendencias que son preocupantes, si se quiere, desde el punto de vista de los planes económicos de Macri. Básicamente, una fuga de capitales de toda la región, de todos los países latinoamericanos, en general de los emergentes, llamados emergentes, pero fundamentalmente de los latinoamericanos, lo cual ha generado que se encarezca el costo del crédito para esos países, incluida la Argentina, pero también unas devaluaciones importantes en países que son socios comerciales de la Argentina, empezando por México, que es el país que más fuertemente viene devaluando desde el miércoles, desde que se conoció el evento Trump presidente. Macri tenía pensado que el año que viene la economía podía crecer alrededor de 3,5%, bajo un esquema que todos los economistas coinciden, tiene que ser un esquema más o menos así, que los salarios le ganen a la inflación y que los salarios y la inflación le ganen al dólar. Y ese esquema que tenía en mente el gobierno tiene distintas versiones, pero una de las versiones más aceptadas era que los salarios podían ir alrededor del 24% el año que viene, que la inflación podía estar cerca del 20% y que el dólar iba a correr bien de atrás, por lo menos hasta octubre. Esta era la idea hasta octubre. Después de octubre hay distintas especulaciones, porque si efectivamente el dólar subía solo 10% hasta octubre, hasta las elecciones, el dólar argentino ya de por sí, sin el efecto Trump, iba a quedar muy atrasado respecto al mundo. Es decir, iba a quedar un dólar muy barato en la Argentina respecto a el resto del mundo. Argentina va a quedar muy cara en dólar, el típico atraso cambiario que hay en todas las campañas electorales. Pero como se descontaba que los capitales ingresaban a la Argentina, ya sea para hacer bicicleta financiera, porque hay mucha emisión de deuda del gobierno nacional y de las provincias para el año que viene, o por el blanqueo de capitales que todos esperan sea importante, la idea era que el dólar iba a quedar prácticamente dormido hasta las elecciones, y eso le iba a permitir al gobierno llegar con este esquema digamos, de salarios creciendo por arriba de inflación y por arriba del dólar. Todo en un contexto donde era clave mucho financiamiento. El gobierno tiene que emitir 30.000 millones de dólares el año que viene para cerrar el déficit fiscal, y lo mismo le pasa a las provincias. Y las inversiones, que además de la cuestión financiera, inversiones directas de empresas norteamericanas o empresas extranjeras llegando a la Argentina para invertir lo que no invirtieron en los últimos años. Bueno, ese esquema, de alguna manera, con el efecto en Trump, empieza a correr riesgo si se profundizan algunas de las tendencias que incipientemente se vieron hoy. ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, lo que les decía, salida de capitales muy fuerte de toda la región, lo cual sube la tasa de interés que tiene que pagar estos países para endeudarse, para tomar crédito, y devaluaciones. Fíjense, Trump de alguna manera abre un interrogante respecto al blanqueo de Macri. Hay una cuestión de si efectivamente va a seguir con los acuerdos que quería firmar Macri con la administración demócrata y había iniciado con Obama, de intercambio bilateral de información fiscal. Esto es, Estados Unidos, que es el único país que no está dentro de las cláusulas de la OCDE que obligan a intercambiar información en más de 140 países con la FIP Argentina. Bueno, de alguna manera, negociando bilateralmente Macri con Obama, habían llegado a la idea de que los argentinos que tenían dinero escondido del fisco argentino en Estados Unidos podían tener problemas porque eso podía en algún momento abrirse. Bueno, eso ahora queda en un interrogante. Las inversiones,
porque hay mucha duda respecto a cuál va a ser el planteo de Trump respecto a las multinacionales norteamericanas. Está con la idea de que, al contrario, que las multinacionales norteamericanas tienen que invertir mucho más en Estados Unidos que en el resto del mundo. Respecto a las exportaciones, porque Argentina tiene algunas exportaciones puntuales, limones, carne, que ya habían encontrado alguna posibilidad de levantar barreras en Estados Unidos y ahora se pone en duda si eso se va a ratificar o no. De hecho, los limones en el índice de precios del mes pasado aumentaron 33% y eso es porque hay una fuerte acumulación de los productores de limones de Tucumán previendo a partir de enero exportar a Estados Unidos. ¿Qué pasa si efectivamente eso no se puede concretar? Pero además la idea del gobierno de una apertura comercial mayor para generar mayor competencia en algunos sectores y de alguna manera transformar la industria argentina de acuerdo a la globalización, apostar a sectores más competitivos y reconvertir a los menos competitivos, se pone en duda porque el propio Trump está diciendo que el mundo, y él quiere que Estados Unidos lidere eso, tiene que ir hacia un mayor proteccionismo. Es decir, está diciendo que la idea esta de la globalización no funciona y que hay que ser más proteccionista. Entonces es medio raro que el gobierno argentino vaya en contra de la idea principal de la principal potencia mundial. Y finalmente el crédito, que les decía, si se encarece el crédito, Argentina, que tiene que emitir 30.000 millones de dólares el año que viene, va a tener más dificultades para financiar su déficit fiscal. Pero el problema principal y la duda tiene que ver con esto, con las devaluaciones que hoy se confirmaron en México, también en Brasil y en otros países latinoamericanos. ¿Por qué? El dólar en México subió 13% en 3 días y en Brasil 7,5%. En Argentina subió unos 25 centavos, 1,8%, mucho menos que en el resto de la región. Si Argentina hubiese seguido la tendencia, por ejemplo, de Brasil, el dólar tendría que haber subido a 16,60 y hoy cerró en 15,50 o en 15,45. Es decir, Argentina todavía tiene más ingresos de dólares y eso mantiene el dólar más planchado. Pero hay un interrogante, porque si empieza Argentina a acompañar la tendencia de la región, porque se profundizan esas devaluaciones, bueno, la pregunta es qué pasa con los índices de precios en Argentina. Pese a la recesión, si no empiezan a entonarse los índices de precios, se complican las negociaciones salariales y demás. Y si Argentina, gracias al blanqueo, no sigue la tendencia de la región y el dólar queda más o menos en estos niveles planchado, y bueno, se agudiza el problema de la competitividad de la Argentina, del atraso cambiario, es decir, que Argentina queda cada vez más cara en dólares, no solamente respecto a Estados Unidos, sino a toda la región, y eso genera problemas productivos serios. Por eso hay preocupación en el gobierno, de hasta dónde llega el efecto Trump.